Mi nombre es Grace Whitaker, tengo 41 años y hace 3 noches estaba sola en el pasillo de un hospital fuera de la UCI aún con mi uniforme de gala, las manos temblando, el rímel corrido, acababa de volar 14 horas de vuelta a casa después de una llamada encriptada que destrozó todo lo que creía saber, la boda de mi hermano, el extraño silencio de mi marido, nada de eso tenía sentido. Entonces a través del cristal la vi a ella, una mujer que no reconocí, sujetándole la mano. Mi teléfono se iluminó, un nombre. Un mensaje, una frase que lo cambiaría todo. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas o te has dado cuenta demasiado tarde de que la verdad estaba justo delante de ti, quédate conmigo, dale a me gusta, suscríbete, dime, ¿alguna vez te ha pasado? Me paré frente al espejo sola en la suite de un hotel de 5 estrellas cuyo nombre apenas podía pronunciar, el Belmont Grand, todo mármol importado, pasillos silenciosos y todo con puntas doradas. Mi reflejo me devolvió la mirada, una mujer alta con un traje negro a medida, postura erguida, el pelo recogido en un moño militar que nunca llegué a olvidar ni siquiera después de 20 años. El traje era sencillo, intencionado, tenía uniformes con más brillo, con decoraciones que podían captar la luz desde él otro extremo de una sala, pero hoy no llevaba rango ni distintivos, solo el traje negro, el que me hacía parecer una prima lejana más o una invitada cualquiera, invisible, desapercibida. Ese era el objetivo. El rostro en el espejo se parecía al mío, pero llevaba sombras, no de maquillaje, apenas llevaba, sino de años de guerra que nadie vio. Seguí con el dedo las finas líneas cerca de mis ojos, la forma en que mis labios se apretaban en esa línea firme cuando intentaba no sentir demasiado. Había aprendido a no mostrar nada. El mando te enseña eso. Tenía 41 años, era mayor general en el ejército de los Estados Unidos, directora de integración de estrategia cibernética y relaciones de defensa en el comando cibernético del ejército de Estados Unidos. Mi trabajo era prevenir el tipo de ataques que la mayoría de los civiles ni siquiera sabían que se habían intentado. Había liderado operaciones clasificadas que habían detenido adquisiciones hostiles extranjeras de sistemas de infraestructura importantes, negociado la salida de activos de inteligencia de zonas de peligro, incluso testificado ante el Congreso bajo juramento. Tenía autorizaciones de seguridad que pocos senadores poseían. Había sido honrada por la OTAN y mi nombre había sido leído en voz alta en una mención que la mayoría de mi familia nunca se molestó en preguntar, y sin embargo para mi familia yo seguía siendo solo Grace, la soldado, la chica que se alejó de Whitaker Technologies, la hija que eligió los cuarteles en lugar de las salas de juntas. Me ajusté la solapa de la chaqueta y luego dejé que mis dedos descendieran hasta el anillo de West Point que llevaba como una armadura de plata pesado grabado con el escudo de la academia. Ese anillo me recordaba que pertenecía a algún lugar, incluso cuando sentía que no, especialmente hoy. Abajo la boda ya estaba en pleno apogeo. Mi hermano menor Nathan se casaba con la hija de un senador estatal prominente, Emily Langston, rubia, elegante, de familia de dinero, antiguo, pulida. Los dos tenían sentido de una manera de catálogo, el poder casándose con el poder, el legado uniéndose como ADN. Eran la pareja perfecta en un salón de baile perfecto, lleno de extraños perfectos. Me acerqué a la ventana y miré afuera. Los jardines del hotel se extendían como un sueño, setos cuidados, una fuente tallada en alabastro y más allá el espacio principal del evento brillando bajo suaves luces ámbar. Desde aquí podía escuchar el vibrar de un cuarteto de jazz, incluso a través de los cristales triples. Las risas flotaban hacia arriba como perfume mezclándose con el murmullo bajo de conversaciones caras y el tintineo de copas de champán. Había estado en zonas de guerra más silenciosas que esa boda, incluso desde aquí podía imaginarlo todo, candelabros de cristal suspendidos como galaxias sobre mesas cubiertas de satén, camareros deslizándose como fantasmas, invitados luciendo el tipo de etiquetas que debían susurrarse. Una alfombra roja se extendía desde la entrada principal hasta las puertas del salón de baile, roja como la realeza o la sangre. El contraste no pasó desapercibido para mí. Había pasado la última década dentro de búnkeres de hormigón, salas de servidores que zumbaban con el calor de miles de procesadores, salas donde la única luz provenía de monitores que mostraban ciberataques en tiempo real. Había dormido en barracones del tamaño de vestidores, comido de bolsas de raciones MRE y pasado noches lejos de cualquier forma de comodidad o celebración. Había cambiado todo eso por este momento, una invitación a una boda donde me sentarían al fondo como una conocida, donde mis logros no se mencionarían, donde mis padres me presentarían con un casual «aún está en el ejército», seguido de ese encogimiento de hombros que siempre hacían cuando la gente preguntaba «oh, ¿no está con la empresa?» Nunca decían mi título completo, nunca mencionaban mayor general. Era más fácil dejar que el mundo creyera que había desperdiciado mi potencial, pero no había venido aquí por reconocimiento, no, hoy había venido por una promesa. Hace un año, durante una de nuestras raras llamadas telefónicas, mi madre había dicho: Grace, al menos prométeme que estarás allí cuando Nathan se case, solo por un día, ven a casa. En ese momento yo estaba en Europa trabajando con equipos cibernéticos de la OTAN, llevaba 2 noches
seguidas coordinando la interceptación de una intrusión digital multivectorial dirigida a hospitales de Estados Unidos. Estaba agotada, pero dije que si le debía eso, mi madre siempre había intentado tender puentes incluso cuando no entendía completamente el camino que había tomado. No sabía que era un exploit de día cero, no sabía que una vez había liderado un equipo que impidió que un Estado-nación colapsara nuestra red eléctrica de la costa este, pero sabía que me había perdido acción de gracias 3 años seguidos que no había pisado nuestra casa en casi una década, así que prometí que vendría, y aquí estaba. Respiré hondo por última vez, eché los hombros hacia atrás, y agarré el sencillo sobre con mi nombre escrito a mano en caligrafía: señorita Grace Whittaker Mesa. 17. Sonreí con amargura. Incluso ahora no sabían quién era, que susurraran, que se preguntaran, que dijeran que solo soy una soldado, porque pronto aprenderían que no hay nada de solo en eso. El salón de baile era el tipo de lugar que te hacía sentir como si estuvieras entrando en una botella de perfume, techos de cristal, cálida iluminación dorada, cristal por todas partes y el tenue aroma a rosa superpuesto a algo más caro, menos familiar. Las risas y la música de jazz se enredaban en el aire, una especie de alegría curada, pulida, practicada. Le entregué mi invitación a una joven con uniforme azul marino que me dedicó una sonrisa practicada y señaló por un largo pasillo de mesas. Mesa 17, dijo dulcemente, su voz suave pero ensayada, al fondo cerca de la pared lateral, por supuesto. 17. Sonreí, le di las gracias y empecé a caminar pasando filas de mesas resplandecientes cubiertas con seda marfil y dispuestas con bajo platos de cristal, menús con monograma y tarjetas de nombre doradas. Pasé la mesa principal, larga y ligeramente elevada sobre las demás como un escenario. Nathan y Emily se sentaban allí, radiantes y magnéticos, la imagen misma de lo que el mundo llamaba éxito. Mi padre estaba a su lado riendo con un senador y alguien que parecía poseer 1 o 5 jets privados. Mi madre estaba acomodada a su lado ofreciendo su cálida sonrisa a invitados que nunca la habían visto con un pelo fuera de su sitio. Nadie me vio en realidad. En la mesa 17 un grupo de conocidos de la familia de nivel medio e invitados acompañantes llenaban los asientos. Reconocí a un primo que no veía desde la escuela secundaria y a una pareja que probablemente había sido invitada por obligación. Levantaron la vista al acercarme. Uno ofreció un rápido asentimiento, los otros no se levantaron. Mi tarjeta de nombre estaba mal escrita: Grace Whitmore. Lo suficientemente cerca, saqué la silla, me senté y crucé las manos en mi regazo. Los demás hablaban de fondos de cobertura y casas de vacaciones en los Alpes. Nadie preguntó a qué me dedicaba, nadie notó los sutiles callos en mis manos o los ligeros pliegues en mis hombros, signos de un uniforme llevado mucho tiempo. Cogí el vaso de agua, bebí e intenté no hacer una mueca, no por el sabor sino por el recuerdo. La última vez que me senté con mi familia, realmente me senté, había sido hacía más de una década. Tenía 24 años, recién graduada de West Point, la primera de mi promoción. Acababa de recibir mi primer destino en operaciones cibernéticas y estaba radiante. Recuerdo pensar, estará orgulloso, tal vez no lo diga pero lo sentirá. Mi padre había estado a la cabecera de la mesa en su silla de cuero, un vaso de vino tinto en una mano y una propuesta de negocio en la otra. Nathan acababa de ser aceptado en Wharton y no paraba de revisar su teléfono en busca de correos electrónicos de felicitación. He decidido no aceptar las prácticas en Whittaker Technologies, dije intentando mantener la voz firme. Voy a aceptar mi puesto en el comando cibernético del ejército. Hubo una larga pausa. Mi padre levantó la vista lentamente como si acabara de anunciar que pensaba convertirme en maga. ¿Le estás dando la espalda a tu legado?, preguntó, no enfadado, solo frío. Recuerdo apretar el borde de la mesa. Quiero servir, creo en proteger algo más grande que solo informes trimestrales. Él dio un sorbo de vino. Grace, la gente como nosotros no necesita llevar uniforme para proteger nada, protegemos construyendo, liderando. Nathan se había reído entre dientes haciendo girar un tenedor de plata entre sus dedos. Si quieres jugar a ser soldado, adelante, dijo, solo no vengas llorando cuando el dormitorio no tenga aire acondicionado. Eso había sido todo el comienzo del silencio. Parpadeé para alejar el recuerdo, forzando mi mirada de vuelta al presente. Nathan y Emily estaban cortando el pastel ahora y todos se pusieron de pie para aplaudir. Yo aplaudí porque era lo cortés, porque mi madre estaba mirando, porque lo había prometido. Entonces lo oí, ¿es esa Grace Whittaker? No me di la vuelta, la voz venía de la mesa justo detrás de mí. Todavía está en el ejército, ¿verdad?, susurró una mujer a su acompañante, su voz teñida de incredulidad. ¿Qué desperdicio podría haber dirigido la empresa? Debe ser una fase rebelde que nunca terminó, dijo alguien más. Seguí aplaudiendo, las manos lentas. Incluso yo había soportado cosas peores que susurros, pero aún así cada palabra se sentía como un corte de papel. Un destello azul captó el rabillo de mi ojo. Una mujer con uniforme de gala del ejército de Estados Unidos estaba cerca de la entrada del salón de baile escudriñando las mesas. Por un segundo pensé que me la imaginaba. La gente como nosotros no pertenecía aquí en realidad, pero
Entonces me vio y sus ojos se iluminaron. La coronel María Ellis, mi antigua segunda al mando, brillante, de lengua afilada y siempre 2 pasos por delante en cualquier sala, caminó hacia mí con determinación, los tacones resonando contra el suelo de mármol. Al llegar a la mesa se detuvo, se puso firme y saludó. Mayor General Whittaker, dijo su voz clara y respetuosa. Cada conversación en la mesa 17 se detuvo. Un invitado tosió, otro se quedó mirando abiertamente. Me puse de pie, devolví el saludo con forma precisa y sonreí. Coronel Ellis, no sabía que estaba aquí, no quería colarme, dijo con una sonrisa, pero vi su nombre en la lista de invitados y pensé en saludar. Noté más ojos dirigiéndose hacia nosotros ahora, algunos curiosos, algunos confundidos. María extendió la mano, estrechó la mía con firmeza. Es bueno verla, mi general. Luego, tan rápido como había llegado, asintió, y se alejó. El silencio en la mesa se hizo más denso. Mayor General, susurró alguien detrás de mí, ¿es? No expliqué, no le debía eso a nadie. Me volví a sentar, doblé la servilleta sobre mi regazo y di otro sorbo de agua. Que se preguntaran, que dudaran. No estaba aquí para corregir suposiciones, no estaba aquí para aplausos, pero sentí el escozor, el peso de ser malentendida de nuevo. Todavía veían a la soldado, no veían a la mujer que había comandado operaciones cibernéticas en 5 continentes, que había testificado ante el Congreso, que había cargado secretos clasificados como plomo en los pulmones y nunca se quebró. No veían las noches que pasé sola en búnkeres mientras el mundo dormía, o los momentos en que elegí el silencio en lugar del espectáculo, y eso estaba bien porque en el silencio había aprendido a mantenerme más erguida, incluso en la mesa 17. La entrada a la finca de mis padres serpenteaba como un secreto, larga, sinuosa, flanqueada por setos esculpidos con una perfección antinatural. Las puertas de hierro habían sido reemplazadas desde que era niña, ahora estaban adornadas con el logotipo de Whittaker Technologies, una W estilizada entrelazada con un diseño de circuito sutil pero intencional. Todo aquí hablaba de poder, precisión y legado. La mansión misma se elevaba desde la colina de Virginia como si siempre hubiera estado allí, fachada de piedra, grandes columnas, ventanas altas que reflejaban el mundo pero no te dejaban ver el interior. No era la casa en la que crecí, esa era más pequeña, más cálida, pero después de que Whittaker Technologies se convirtiera en un nombre conocido en defensa y biotecnología, Charles mejoró, dijo que una casa debía reflejar a su dueño. Entré, el eco de mis zapatos en el suelo de mármol, el único sonido que me recibía. El aire olía a pulimento para muebles y lirios importados, familiar pero estéril, un hogar comisariado no vivido. Señorita Grace, dijo Clara, la ama de llaves, saliendo del pasillo lateral con una cálida sonrisa que casi me hizo quebrarme. Ha pasado tanto tiempo. Le devolví la sonrisa, la abracé suavemente. Demasiado, Clara, no has envejecido un día. Ella se rió y me tocó el brazo. Mentira, pero dulce, su afecto era real. Me quedaba con eso. La sala de estar era vasta y reluciente, con un techo lo suficientemente alto como para albergar un eco, una chimenea del tamaño de un camión, y las paredes cubiertas de reconocimientos enmarcados, fotos, portadas de revistas. Allí estaba Charles estrechando manos con senadores, Nathan en su graduación de Wharton, otra foto de los dos de pie, bajo una pancarta de Whittaker Technologies en una feria de defensa en Berlín. Nathan en la portada de Business Forward con el título El futuro del capital cibernético. Seguí caminando, pasando las paredes, pasando las vitrinas llenas de placas y títulos honoríficos. Ni una foto mía, ni rastro de mi uniforme, mis medallas, los momentos en que me había parado ante banderas, no por fama sino por deber. Una vez les envié por correo una foto enmarcada de mí recibiendo la medalla de servicio de la OTAN de manos de un general francés. Incluso incluí una nota manuscrita. Una vez le pregunté a mi madre si la había recibido y ella dijo, sí cariño, pero no combinaba con el resto de la sala. Esa foto no estaba aquí, ni yo tampoco. En un rincón tranquilo detrás de una silla auxiliar vi un marco polvoriento, una foto familiar de cuando tenía 10 años. Nathan 6. Estábamos en un parque. Charles tenía el brazo alrededor de mis hombros, sonriendo con esa rara dulzura que solía mostrar. Mi madre sostenía la mano de Nathan. Era la última foto que recordaba donde todos parecíamos enteros. La cogí, limpié el polvo con la manga detrás de mi, pasos suaves. Grace, me di la vuelta. Mi madre estaba en el arco, envuelta en una bata de seda, el pelo plateado cayéndole sobre los hombros. Se veía elegante, cansada. Volviste temprano, dijo, caminando hacia mí con una sonrisa tentativa. Dejé la foto y asentí. Me fui antes del último baile. Extendió la mano, me atrajo a un abrazo. Era cálido, pero había tensión en sus brazos, el tipo de abrazo que viene con reglas tácitas. Se apartó rápidamente y se alisó la bata. ¿No estuvo hermosa la boda? Emily estaba radiante y Nathan se veía tan orgulloso. Sonreí débilmente. Parecían felices, dije tranquilamente. Mi madre asintió. Han planeado este día durante años, ya sabes, Nathan. Él siempre quiso que las cosas se vieran perfectas, me di cuenta. Dije en voz baja. Ella vaciló como buscando la respuesta correcta, luego miró hacia el pasillo. Ven, el desayuno estará listo pronto.
El comedor no había cambiado, larga mesa de caoba, candelabros brillando arriba como constelaciones. Mi padre estaba sentado a la cabecera leyendo un periódico financiero. Levantó la vista al entrar. Grace, dijo doblando el periódico cuidadosamente. Siéntate, come unos huevos antes de que se enfríen. Asentí y me senté frente a él. Mi madre colocó un plato delante de mí, huevos, tostadas y bayas frescas dispuestas con precisión quirúrgica. Comimos en silencio por unos momentos, los tenedores tintineando. Un reloj lejano haciendo tic-tac. ¿Qué te pareció la boda?, preguntó Charles sin mirarme aún. Fue hermosa, respondí. Nathan y Emily forman una pareja impresionante. Él asintió, dio un sorbo de café. Luego ahí estaba, sonreí cortésmente. Si todavía hay. Finalmente me miró a los ojos. ¿Sabes, Grace, a veces me pregunto qué es exactamente lo que estás haciendo con tu vida. Nathan ha construido algo, está ganando 6 cifras al mes. ¿Y tú? Hizo un gesto vago. ¿Sigues ahí en bases haciendo? ¿Qué exactamente? Lideró un equipo que protege la infraestructura nacional, asesoró sobre estrategia de guerra cibernética, supervisó la integración de defensa extranjera y contratos de inteligencia de alto nivel. Él parpadeó. Mi madre carraspeó. Charles dejó la taza y se recostó. Estás desperdiciando tu potencial. Podrías haber dirigido esta empresa, podrías haber estado a mi mano derecha, pero en cambio elegiste un pasatiempo. Un pasatiempo, repetí, mi voz. Incluso tú no necesitas demostrar nada a nadie, Grace. Continuó, todavía podemos encontrarte un lugar aquí, nada elegante, solo lo suficiente para empezar algo significativo. Dejé el tenedor. Me limpié la boca con la servilleta. Gracias, dije poniéndome de pie, pero estoy llena. Salí sin mirar atrás, dejando los huevos a medio terminar y la mirada despectiva de mi padre atrás. En esta casa llena de trofeos pulidos y éxito cuidadosamente comisariado, nunca me había sentido tan invisible. La oficina de Nathan estaba en el piso 40 de un rascacielos del centro, una reluciente torre de cristal que parecía perforar las nubes. El ascensor no tenía botones, solo una elegante pantalla táctil que escaneaba un pase de invitado y ascendía en silencio. Todo en la sede de Whitaker Technologies estaba diseñado para impresionar, para exudar control. Era frío, clínico, perfecto. La recepcionista me recibió con una brillante sonrisa. Debe ser la señorita Grace Whitaker. El señor Whitaker la está esperando. La seguí por un pasillo bordeado de ventanales de suelo a techo, el horizonte desplegándose en todas direcciones como una promesa o una amenaza. El aire olía a cítricos y cuero nuevo, optimismo corporativo. La oficina de Nathan era más grande que algunos centros de mando de campo que yo había dirigido, una catedral moderna de cristal y acero con una vista impresionante del Potomac. Se puso de pie al entrar, vestido con un traje de color carbón que probablemente costaba más que mi coche. Grace, dijo, rodeando el escritorio para estrechar mi mano. No esperaba verte tan pronto, pensé en pasar antes de volver a la base, dije. Él asintió y me indicó que me sentara. Toma asiento. ¿Café, té, algo más fuerte? Agua está bien. La sirvió de una jarra de cristal, me entregó un vaso y luego volvió a su silla con una sonrisa practicada. La boda fue algo, Tardamos meses en planificarla. Emily realmente se superó, se veía hermosa, dije. Ustedes dos también. Nathan se recostó en su silla analizándome como si fuera un informe trimestral en el que no confiaba del todo. Entonces dijo alargando la palabra. ¿Sigues de uniforme, supongo? Asentí. Sigo en el ejército. Se rió ligeramente. ¿Realmente te empeñas en ello? Quiero decir, siempre pensé que superarías lo de las botas y los barracones, pero aquí estás. Sonreí cortésmente. Aquí estoy, ¿sabes? Continuó, tamborileando con los dedos en el borde del escritorio. Todavía hay espacio para ti en Whitaker Tech. Puedo hablar con papá, encontrarte algo que se ajuste a tu experiencia. Quizás no en la alta dirección todavía, pero tendrías un escritorio, un equipo, un salario real. Lo dijo como si me estuviera ofreciendo un salvavidas, como si yo fuera un perro callejero, demasiado orgulloso para admitir que tenía frío. Aprecio eso, dije manteniendo la voz pareja, pero no busco empezar de nuevo. Nathan se encogió de hombros, imperturbable. Tú misma, pero piensa menos. Dormir en catres, más opciones sobre acciones. Terminé el agua y me puse de pie. Felicitaciones de nuevo, Nathan. Espero que tú y Emily tengan una vida hermosa. Él sonrió al darme la vuelta, pero había un destello de algo detrás de sus ojos, no calidez, algo más, una sombra de competencia o quizás confusión, como si todavía no pudiera entender qué hacía yo con mi vida si no se medía en márgenes de beneficio. De vuelta en la base, el aire era diferente, no más limpio, más duro, más real. El clang de las puertas, el zumbido de los servidores, la tensión de una guerra que no podías ver pero que sabías que siempre estaba ahí. Volví a mi oficina dentro del edificio del comando cibernético, una sala estrecha llena de pantallas y mapas estratégicos brillando en la tenue luz. La coronel María Ellis ya estaba esperando con una carpeta manila bajo un brazo y un café en el otro. Parece que acaba de venir de una boda, dijo arqueando una ceja. Así fue y apenas sobreviví. Ella sonrió y me entregó la carpeta. Hallazgos preliminares sobre el proyecto Helios.
La abrí escaneando los documentos. El proyecto Helios era un paquete propuesto de infraestructura de ciberdefensa modular escalable destinado a proteger redes eléctricas, registros médicos y sistemas de defensa de ataques cibernéticos de próxima generación. Era el tipo de contrato que podría definir la próxima década de defensa estratégica y Whitaker Technologies era uno de los principales contendientes. Deslicé la vista por el desglose. Mi estómago se tensó. ¿Por qué hay discrepancias en los gastos del T3 para la subsidiaria de Singapur?, pregunté señalando un renglón que no tenía sentido. María asintió. Exactamente 47 millones de dólares marcados como investigación auxiliar, pero sin rastro documental, sin resultados, sin registros del sistema. Es una entrada fantasma. ¿Y quién presentó esto? Nathan Whitaker, CFO. Me recosté mirando la carpeta. ¿Es deliberado? Difícil de decir, respondió María. Podría ser descuido, podría ser alguien manipulando las cuentas. De cualquier manera es nuestro trabajo preguntar. Cerré la carpeta cuidadosamente. No lo marques todavía, no hasta que lo vea de nuevo. María inclinó la cabeza. ¿Piensa confrontarlo? En cierto modo, dije, hay una revisión del DO de la semana que viene. Yo la dirijo. María parpadeó, luego sonrió. Oh, así que ellos no lo saben. No, ella dio un sorbo a su café disfrutando claramente de la idea. Esto va a ser divertido. No respondí, no sonreí porque no se trataba de venganza, no se trataba de ver a Nathan retorcerse o a Charles luchar ni de ver esa fría comprensión finalmente parpadear en sus rostros cuando se dieran cuenta de con quién estaban tratando. Se trataba de la verdad, de la rendición de cuentas, de hacer el trabajo correctamente incluso cuando era personal. Especialmente entonces me puse de pie, carpeta en mano, y miré por la ventana de mi oficina. La ciudad abajo era un entramado de posibilidad y riesgo, el horizonte temblando bajo la silenciosa guerra que se libraba cada segundo en frentes invisibles. Que sigan pensando que solo era una soldado, pronto descubrirían lo que eso significaba realmente. El coche se detuvo en la entrada circular de la sede de Whitaker Technologies justo después de las 9 de la mañana. El edificio era una escultura imponente de vidrio y acero espejado, sus bordes afilados y relucientes bajo el sol de la mañana. Salí los tacones de mis lustrados zapatos Oxford resonando nítidamente contra la piedra, el azul marino profundo de mi uniforme de gala de mayor general atrayendo bastantes miradas de los empleados que entraban con laptops y lattes. Nadie sabía por qué estaba aquí. En realidad la seguridad me hizo pasar sin preguntar. Mis credenciales digitales y físicas abrían todas las puertas. Una asistente me recibió en el ascensor y me acompañó arriba en silencio, robando miradas a la insignia del águila plateada en mis hombros, a las cintas cuidadosamente alineadas sobre mi pecho. Su voz tembló ligeramente al hablar por el intercomunicador. Ha llegado la representante del Departamento de Defensa. El último piso olía a café caro y alfombra nueva. Entramos juntos en la sala de juntas, ventanales de suelo a techo, detrás de una larga mesa de ébano ya medio llena de ejecutivos, asesoría legal y gerentes de proyecto. A la cabecera de la mesa estaba Charles Whitaker, fundador y CEO, leyendo un dossier con enfoque quirúrgico. Nathan estaba a su lado tecleando algo en su tableta. Al principio no levantaron la vista. Tuve la ventaja de verlos antes de que ellos me vieran. Robert Callahan, el presidente de la junta, se puso de pie en el momento en que entré. Su sonrisa era real. Habíamos trabajado juntos durante una iniciativa conjunta de la OTAN hace 5 años. Él sabía exactamente quién era yo. Damas y caballeros, dijo proyectando su voz con facilidad. Hoy nos acompaña la jefa del Departamento de Defensa que supervisa el proyecto Helios. Por favor, den la bienvenida a la Mayor General Grace Whitaker, Comando Cibernético del Ejército de Estados Unidos. La sala se quedó en silencio. Fue repentino, brusco, como si se hubiera ido la luz. Charles levantó la vista a mitad de la página. El color se drenó de su rostro, su mandíbula se tensó como intentando contener una reacción. La cabeza de Nathan se volvió hacia mí tan rápido que fue casi cómico. Sus labios se entreabrieron ligeramente, parpadeó. Nadie habló. Caminé hacia mi asiento con calma, coloqué el grueso dossier sobre la mesa y me encontré con los ojos de Robert con un pequeño asentimiento. Gracias, señor Callahan. Aún no miré a mi padre ni a mi hermano. Ese momento llegaría. Como saben, comencé. El proyecto Helios está bajo evaluación directa por parte del Departamento de Defensa para su implementación nacional. No es meramente una propuesta de infraestructura cibernética, es un marco sobre cómo este país protege sus hospitales, redes eléctricas, sistemas de defensa y bases de datos civiles de amenazas digitales extranjeras y nacionales. Hice clic en el control remoto. Una pantalla detrás de mí cobró vida con resúmenes visuales encriptados, mapas de amenazas, marcas de tiempo, informes de intrusión. La sala se inclinó hacia adelante. Mi trabajo, continué, no es repartir contratos. Mi trabajo es determinar si su sistema cumple con el más alto nivel de estándares de seguridad operativa, responsabilidad fiscal y capacidad de despliegue dentro de las redes de defensa activas y pasivas. Solo entonces me giré para mirar a Charles. Su mirada estaba fija en la mesa, sus dedos apretaban el borde de su dossier como si pudiera escapársele. Nathan intentó hablar. Gracias, Mayor General, esto es una sorpresa. Quiero decir, si hubiéramos sabido que usted estaba
No necesitaban saberlo, dije mi tono plano. No estamos evaluando a su equipo de marketing, estamos evaluando su competencia. Su rostro se sonrojó, se recostó buscando claramente palabras sin encontrar ninguna que no empeorara las cosas. Abrí la carpeta y deslicé el primer documento por la mesa. Empecemos con sus gastos del T3, específicamente los 47 millones de dólares canalizados a través de la subsidiaria de Singapur. Charles carraspeó, eso está listado como financiación de investigación. Auxiliar, creo que nuestra división de I+D no tiene registro de actividad relacionada con el proyecto Helios en esa región. Terminé por él. De hecho, esa subsidiaria no ha tenido una iniciativa activa a nivel federal desde 2021. Repartí el resumen de la auditoría del DO de cabezas inclinadas, páginas volteadas. El silencio se hizo denso. Nathan se inclinó hacia adelante visiblemente incómodo. Podríamos haber etiquetado algunas cifras incorrectamente, un descuido, no malicia, asentí. Eso es posible y por eso se les darán 48 horas para presentar informes corregidos y registros internos. Si no logran proporcionar una contabilidad transparente, este proyecto será descalificado de la consideración. No había fanfarronería en mi voz ni fuego, solo hechos. Eso hizo que impactara más fuerte. Robert se movió en su silla. Y cumplimiento de seguridad, mi general. Toqué mi tableta mostrando otra serie de elementos visuales. Su protocolo de cifrado actual incluye unas reservas A1. Ese algoritmo ha estado comprometido desde 2017. Si un actor estatal inyecta una vulnerabilidad de colisión en su cadena de claves, todo el sistema colapsa en menos de 7 horas. Alguien en ingeniería hizo un sonido a medio camino entre una tos y un jadeo. Esperaré un plan de mitigación en 72 horas, continué. Esto es infraestructura nacional, no una demo de producto. Vi el cambio en la sala entonces, de la incredulidad a la incomodidad, de la confusión a la claridad. Esta no era Grace, la decepción, la chica que se alejó del negocio familiar. Esta era la mayor, general Whitaker, y todos estaban sentados en mi reunión. Nathan se frotó las sienes intentando recuperar la compostura. Proporcionaremos lo que se necesite. Charles finalmente volvió a hablar. Grace, dijo la voz tensa. Queremos que este proyecto funcione. Tienes que entender esto. No se trata de ego, se trata de lo que es mejor para el país. Lo miré y por un momento no vi al hombre que había desestimado mi carrera como un pasatiempo. Vi al padre que una vez me dijo que la integridad importaba más que los aplausos y cuán lejos se había desviado de eso. Es exactamente por eso que estoy aquí, dije suavemente, para asegurarme de que lo que es mejor para el país esté antes de lo que es más fácil para usted. No dijo nada, solo asintió. La reunión continuó por otra hora. Hice preguntas, dieron respuestas, tomamos notas, establecimos plazos. Cuando terminó la sala se levantó. No me detuve, recogí mi carpeta, asentí a Robert y me di la vuelta para irme, pero justo antes de salir me detuve en la puerta. Señor Whitaker, dije. Charles levantó la vista. No estoy aquí para avergonzar a nadie, estoy aquí porque esto importa. Usted me enseñó a creer eso. Mantuvo mi mirada por un largo momento, luego finalmente asintió y me fui. Las puertas del ascensor se cerraron frente a mí, sellando el eco de una sala donde por primera vez la verdad finalmente había llenado el silencio. La puerta de la oficina privada de Robert Callahan estaba ligeramente entreabierta cuando llegué. Una suave luz dorada saliendo de la lámpara de pie del interior. Dudé un momento, la mano apoyada en la madera, luego la empujé para abrirla. Era un espacio tranquilo, decorado con buen gusto, con estanterías llenas más de recuerdos que de objetos de exposición, una barra de café discretamente escondida en un rincón y un par de sillones de cuero dispuestos cerca de la ventana. Robert estaba detrás de su escritorio, pero no estaba solo. Mis padres ya estaban allí. Mi madre estaba sentada al borde de uno de los sillones, las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Sus ojos estaban enrojecidos por la preocupación. Charles estaba cerca de la ventana, una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo una bebida que no había tocado. Nathan paseaba detrás del escritorio, los brazos cruzados, los ojos rebotando entre yo y el suelo, como si no pudiera decidir cuál era más seguro mirar. Robert me dedicó un amable asentimiento. Los dejaré hablar, dijo suavemente y luego cerró la puerta tras él. Por un momento nadie dijo nada. El aire en la sala estaba denso, inestable, pulsando con algo no dicho. Fue mi padre quien habló primero. ¿Por qué no nos dijiste? Preguntó, su voz baja, no enfadada, no a la defensiva, solo perdida. Lo miré completamente. Ahora parecía más pequeño de lo que había sido antes, como si el título de CEO se hubiera despegado, revelando solo a un hombre intentando entender lo que se había perdido. Sí lo hice, dije suavemente. Les dije, les envié fotos, invitaciones, actualizaciones. Abrió la boca para discutir, pero levanté una mano. Les envié el anuncio cuando me ascendieron a coronel, nunca respondieron. Les envié un correo electrónico después de recibir la medalla de la OTAN. Le envié a mamá una foto de la ceremonia. Me giré hacia ella suavemente. Dijiste que no combinaba con la sala de estar. A mi madre se le cortó la respiración, se puso de pie abruptamente, caminó hacia la ventana y apoyó la mano contra el cristal. Sus hombros temblaron. Creí no lo sabía,
dijo la voz quebrándose, siempre sonabas tan tranquila cuando hablábamos, pensé que solo estabas haciendo trabajo de escritorio, cosas de oficina, no entendí. Se dio la vuelta con lágrimas en las mejillas. Ahora, no pensé que estuvieras en peligro, que estuvieras haciendo cosas que importaban así. Di un paso más, luego me detuve, no preguntaron. Nathan se sentó pesadamente en uno de los sillones inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas, me miró los ojos ya no engreídos o calculadores. No quería creerlo, dijo, a veces veía las fotos o escuchaba un rumor a través de alguien en defensa, pero no quería creer que estuvieras haciendo algo que importara más que yo. Su voz se quebró en la última palabra, me quedé quieta, el uniforme planchado, la respiración constante incluso mientras algo dentro de mí temblaba. Nunca necesité su orgullo, dije no con dureza, solo con sinceridad, solo necesité su respeto. Mi padre se hundió lentamente en el otro sillón como si el peso del momento finalmente lo hubiera alcanzado. Su bebida permaneció intacta en su mano. Cuando te uniste al ejército, dijo con los ojos distantes. Pensé que era una fase, que te lo quitarías del sistema y volverías. Me miró, ahora realmente me miró. Y luego empecé a ver tu nombre aquí y allá en informes y reportes a los que no se suponía que tuviera acceso. Sabía que estabas ascendiendo, pero no quise admitir que habías tomado la decisión correcta, porque significaba que yo estaba equivocado. El silencio volvió a llenar la sala, pesado pero honesto. Entonces ocurrió algo que nunca esperé. Charles Whittaker, el hombre cuyo nombre aparecía en la portada de Forbes, que construyó un imperio a partir de código y capital, que hablaba en cumbres y reía con presidentes, comenzó a llorar en voz baja al principio, luego plenamente. No fue dramático, sin sollozos, solo lágrimas que se deslizaban por las planuras de su rostro, tallando años de orgullo como ríos a través de la piedra. Mi madre se acercó a él, se arrodilló junto a su sillón, le tomó la mano. Lo siento, Grace, dijo la voz ronca, por todos los años que te pasé por alto. Tú no le diste la espalda a esta familia, lo hice yo. Me acerqué ahora de pie justo delante de ellos. Usted me enseñó a creer en la integridad, dije, a mantenerme erguida incluso cuando nadie más lo hace. Le creí, todavía lo hago, por eso elegí el camino que elegí, asintió lentamente. Y yo intenté hacerte sentir pequeña. Por ello hice las paces con eso hace mucho tiempo, dije en voz baja, pero necesito que entiendan algo. No me perdieron porque me alejé de la empresa, me perdieron porque nunca miraron atrás para ver a dónde fui. Mi madre se puso de pie y me envolvió en un abrazo fuerte, esta vez sin vacilación. La abracé dejando que mi barbilla descansara suavemente sobre su hombro. Olía a lavanda y a papel viejo. Estoy orgullosa de ti, susurró, no por tu rango sino por tu fuerza. Nathan también se puso de pie. Torpe al principio, luego con intención dio un paso adelante, extendió la mano, la estreché y luego lo atraje a un abrazo rápido y breve. No se resistió. No estábamos curados todavía, no, pero quizás estábamos abiertos de una manera que permitió que la luz entrara. Por primera vez en mi vida vi a mi familia no como gigantes inalcanzables, sino como personas, y de alguna manera eso los hizo más fáciles de amar. Regresé a la base con la misma bolsa de lona con la que me había ido, 2 uniformes, un atuendo civil, y el archivo del proyecto Helios guardado en un estuche seguro. Los barracones estaban tranquilos cuando entré, como solían estar antes del amanecer o después de un día duro de ejercicios familiares, eficientes, honestos en su austeridad, pero mis pensamientos no estaban en el trabajo todavía, no seguían dando vueltas a esa sala en Whittaker Technologies, la oficina cerrada, los ventanales, la voz quebrada de mi padre, los brazos de mi madre a mi alrededor, la mano de Nathan en mi hombro. Durante años me había dicho a mí misma que no me importaba si me veían o no, pero sentada allí escuchando esas palabras, no excusas sino admisiones, sentí que algo se soltaba en mi pecho, un nudo desatándose lento y tembloroso. Se quedó conmigo incluso mientras encendía mi terminal y empezaba a revisar los informes de nuestro equipo de ciberinteligencia. El proyecto Helios seguía siendo un contrato vivo, respirando, uno que podría cambiarlo todo si salía mal, y a pesar de todo lo que había sucedido mi deber seguía inalterado. Al mediodía redacté el memo necesario para Robert Callahan, presidente de la Junta Whittaker Technologies, con copia a supervisión de adquisiciones del Departamento de Defensa. Asunto: modificaciones requeridas para el proyecto Helios para cumplimiento. Basado en nuestra evaluación, se descubrieron múltiples entradas no conformes en la documentación financiera del T3. Específicamente bajo las asignaciones de la subsidiaria de Singapur. Si bien no hemos encontrado indicios de fraude intencional, la falta de documentación y rastro de auditoría plantea un riesgo para la elegibilidad continua del proyecto. Adjunto un desglose de los problemas y un plan de corrección recomendado si se ejecuta dentro de los próximos 30 días. Esto restaurará la elegibilidad para la revisión final. Sin emoción, sin comentarios, solo hechos. Adjunté el desglose, hice clic en enviar y me
Recosté esa noche, no soñé con juegos de guerra ni salas de servidores, soñé con el viejo parque cerca de nuestra casa de la infancia, con Nathan persiguiéndome por la hierba con una cometa de papel, nuestras risas resonando como el viento, extraño como el cerebro. Almacena la alegría como archivos de respaldo, sacándolos solo cuando algo cambia. 3 días después llegó su correo electrónico: asunto, gracias, he revisado todo, tenías razón, había cosas que debería haber detectado, las estoy corrigiendo. He solicitado una auditoría interna y he redirigido los fondos auxiliares, gracias por no hacerlo público, sé que no merecía ese tipo de gracia de tu parte, si tienes tiempo me gustaría que nos encontráramos solo nosotros como antes, tal vez en la vieja cafetería. Nathan, me quedé mirando la pantalla por un largo tiempo, luego escribí solo 2 palabras: sábado mediodía. La cafetería no había cambiado, todavía escondida entre una tintorería y una librería que de alguna manera no había cerrado sus ventanas. Empañadas por máquinas viejas y fantasmas más nuevos dentro, olía a canela, y a espresso quemado, a granos tostados y a nostalgia familiar. Llegué temprano por costumbre. Nathan entró 3 minutos tarde, su abrigo ligeramente arrugado, su rostro más delgado de lo que recordaba, se veía mayor, no cansado exactamente, solo más real. Grace, dijo sonriendo cuidadosamente Nathan. Pedimos 2 bebidas, nos sentamos en el mismo rincón que solíamos reclamar después de la escuela, deslicé mis dedos por la mesa de madera rayada encontrando iniciales que había tallado hacía 20 años, Gemas N igual a hermanos para siempre. Él también lo notó y se rió entre dientes. ¿Crees que nos harán pagar por el daño? Sonreí y así el hielo se rompió. Los primeros 10 minutos fueron de conversación superficial, actualizaciones, Emily, su nuevo rol, la reestructuración de la supervisión de I+D. Le conté brevemente sobre un reciente simulacro cibernético con la OTAN, de esos en los que cada segundo puede simular un desastre. No fingió entenderlo todo, pero escuchó, realmente escuchó. Luego dejó su café y me miró directamente. Estaba celoso, dijo simplemente, no solo de lo que hacías, sino de lo seguro que estabas. Nunca necesitaste aplausos, simplemente hacías el trabajo. No respondí de inmediato, continuó, pasé tanto tiempo intentando ser el favorito de papá que no me detuve a pensar en lo que estaba perdiendo. Siento la forma en que te traté. Me encontré con sus ojos, estaban claros, honestos, eso fue suficiente. No necesitaba que te gustara mi camino, dije, solo necesitaba que dejaras de burlarte de él. Lo sé. Nos sentamos en silencio por un rato, nuestras bebidas enfriándose, la cafetería zumbando con extraños. Luego inesperadamente dijo, ¿recuerdas cuando creaste ese pequeño juego de cifrado en la vieja laptop de papá? El que me bloqueó su hoja de cálculo. Me reí. Lloraste durante una semana, me hiciste rogar por la contraseña, juraba que me vengaría. Lo intentaste, creaste un virus que borró tu propia tarea de matemáticas. Los dos reímos, realmente reímos por primera vez en años. No fue dramático, no fue perfecto, pero fue sanador. Pequeñas grietas en la armadura que ambos llevábamos, suficiente luz para empezar de nuevo. Cuando nos levantamos para irnos, Nathan me abrió la puerta como solía hacer cuando éramos niños, no por modales sino por travesura, por un amor tácito. Se dio la vuelta y dijo, no esperemos otra década para hablar. Vale, asentí, no más décadas. Nos separamos en la acera, me fui, no más ligera exactamente, pero menos cargada. La curación, había aprendido, no llega de golpe, a veces llega lentamente, una mano extendida a través de una mesa, un recuerdo olvidado, una risa que se siente como en casa. La invitación llegó en papel grueso color crema, la letra cursiva de mi madre se curvaba suavemente en la parte superior. Cena del domingo, solo nosotros, sin discursos, sin trajes, ven a casa. Las palabras se sintieron frágiles en mis manos como una puerta reabriéndose después de demasiados años sellada. Llegué justo después del anochecer, el aire estaba fresco, el crepúsculo derramando un azul suave sobre el césped, y los setos podados con un silencio educado. La finca Whitaker se veía igual por fuera. Cada ladrillo y viga simétrica, como si todavía intentara demostrar algo, pero algo se sentía diferente en el aire, menos rígido, menos vigilado. Clara abrió la puerta antes de que pudiera llamar, sonrió y me quitó el abrigo como siempre solía hacer, apretando suavemente una mano en mi hombro como diciendo, te veo, siempre te he visto. Dentro el olor a ajo y romero flotaba desde la cocina, comida de verdad, no de catering. Pasé la gran escalera y me dirigí hacia la sala de estar. Fue entonces cuando lo vi. La pared siempre había sido una especie de santuario al logro, la portada de Forbes de mi padre enmarcada en pan de oro, el diploma MBA de Nathan en nogal oscuro, una serie de fotografías de cumbres, conferencias, cortes de cinta, la pared donde mi propia imagen nunca había aparecido, pero ahora estaba allí, mi foto a todo color montada y enmarcada en un modesto marco negro. Estaba de pie erguida con uniforme de gala completo, estrechando la mano de un general de la OTAN, la bandera estadounidense nítida detrás de mí, la medalla brillaba en mi pecho. Me veía cansada pero orgullosa. Me acerqué trazando el borde del marco con las yemas de los dedos. No estaba en el centro, no necesitaba estarlo, estaba allí, finalmente estaba allí. ¿Quién colgó esto?, pregunté, mi voz más baja de lo que esperaba. Mi madre había aparecido en el umbral sin hacer ruido, sonrió suave pero segura. Tu padre, dijo que ya era hora.
me giré hacia ella sin saber si llorar o reír. No hice ninguna de las dos cosas, solo asentí él. Nudo en mi garganta espeso e indecible. La cena ya estaba puesta, sin personal, sin elegancia de catering, solo una mesa redonda en el comedor más pequeño, un asado en el centro, platos desiguales de mi armario de la infancia y velas parpadeando como si el pasado intentara calentarse en algo nuevo. Mi padre sirvió el vino, el mismo mi madre sirvió la comida. Nathan pasó el pan. Era casi desconcertante en su simplicidad y quizás eso era lo que lo hacía perfecto. Hablamos al principio de las cosas habituales, la nueva startup de Emily, los planes de Clara para jubilarse, el perro que Nathan y Emily estaban pensando en adoptar. Luego la conversación se desvió naturalmente hacia mí. Entonces, dijo mi madre dejando el tenedor, ¿qué significa la inteligencia artificial en un entorno militar? Escuché en la radio algo sobre algoritmos predictivos. ¿Es eso real? La miré sorprendida, no por la pregunta en sí sino por la seriedad detrás de ella. Es real, dije. Usamos modelos de aprendizaje automático para simular patrones de ciberataques. Nos ayuda a anticipar amenazas antes de que sucedan. Mi padre, que había estado inusualmente callado, se inclinó ligeramente. Así que estás diciendo que es como el ajedrez pero con vidas. Me encontré con sus ojos. Exactamente, asintió lenta mente pensativamente. No dijo mucho después de eso, pero pude darme cuenta de que estaba escuchando, realmente escuchando. Hicieron más preguntas, no por cortesía sino por curiosidad. Por primera vez en años no era una extraña sentada a su mesa, no era la hija que no entendían, era Grace y querían conocerla. Recogimos los platos juntos. Mi madre insistió en que me sentara mientras preparaba el té. Nathan ofreció a sacar la basura, riendo cuando levanté una ceja con incredulidad. Oye, incluso los CEOs tienen que mantener los pies en la tierra. Cuando llegó el momento de irme, mi madre me acompañó a la puerta. El pasillo estaba oscuro excepto por la lámpara que brillaba junto a la consola. Se detuvo y abrió un cajón sacando un pequeño sobresellado con cera. Quería darte esto antes, dijo, pero no quería hacer un momento de ello. Tomé el sobre con cuidado, lo leí. Cuando vuelvas, cuando el mundo esté tranquilo, asentí. La abracé suavemente. Su abrazo ya no era vacilante, era hogar. Al salir miré por última vez la pared del marco. Seguía allí ocupando un espacio que siempre había sido mío, aunque hubiera tardado demasiado en que los demás lo vieran. De vuelta en la base, mi habitación estaba tranquila. La luz de techo zumbaba débilmente mientras desempacaba mi uniforme, colgándolo junto a la puerta como un recordatorio tanto de fuerza como de sacrificio. Me senté en mi escritorio, abrí el sobre y desplegué la carta. Dentro la letra de mi madre, suave y cursiva. Grace, estoy orgullosa de ti, no porque seas mayor general sino porque nunca dejaste de ser quien eres. Incluso cuando no lo vimos, nos enseñaste algo que deberíamos haber sabido, que el amor no se trata de entender las elecciones de alguien sino de respetarlas. Siento que nos haya llevado tanto tiempo, pero espero que nos permitas intentarlo siempre con amor. Mamá. La leí 3 veces antes de dejarla junto a la medalla de la OTAN en mi estantería. Por primera vez en mucho tiempo me permití sentirlo. No victoria, no reivindicación, esperanza, solo esperanza. Hay personas que nunca verán tu valor hasta que el mundo las fuerce a hacerlo, y eso está bien porque los que importan eventualmente aprenden a verte no a través de la lente de quién querían que fueras, sino de quién eres. Esta fue la historia de Grace, una historia sobre la fuerza tranquila, la dignidad, y el elegir proteger a otros incluso cuando nadie te protege a ti. A veces el tipo más profundo de valentía no es el que recibe medallas, es el coraje de mantenerte firme en tu propósito incluso cuando aquellos a quienes más amas se alejan. Es la paciencia de esperar, no aplausos sino comprensión. Si alguna vez te has sentido invisible para los más cercanos a ti, ten ánimo, tu valor no depende de su reconocimiento. La verdad es que no necesitas permiso para importar, no tienes que gritar para ser poderosa. A veces presentarse con integridad es lo más ruidoso que puedes hacer. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Grace? ¿Su historia te recordó a alguien en tu vida o quizás a ti mismo? Haznoslo saber en los comentarios, leemos todos. No olvides dar a me gusta, suscribirte y compartir si esta historia te conmovió. Cada historia que contamos es la verdad de alguien y quizás el recordatorio que alguien más necesita para seguir adelante. Nuevas historias cada semana sobre resiliencia, coraje, justicia y las victorias silenciosas que cambian vidas. Importas incluso si todavía no lo ven. Hasta la próxima, mantente fuerte.